Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 4, donde dice: Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí es como si el apóstol Pablo estuviera parafraseando la idea que él quisiera alentarlo acerca de cualquiera que quiera desviarlos mediante argumentos engañosos y palabrerías persuasivas. Los colosenses estaban en el peligro de dejarse seducir por sutileza de falsos maestros. Y nótese que el verbo se usa para referirse a la acción de engañar mediante falsos razonamientos. Y téngase también en cuenta que el engaño lleva aparejado un contenido de seducción. El apóstol usa la palabra para referirse al arte de la persuasión filosófica. Es una expresión equivalente y además está también en el escrito a los Corintios, como señala la primera carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 4, donde dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora bien, la persuasión se hacía por medio de sabiduría humana, esto es, de filosofía. El engaño de los falsos maestros, téngase en cuenta que se producía por una argumentación engañosa, basada en hipótesis que no se podían demostrar, ya que no eran solamente palabras bien utilizadas para mover o incitar a quienes lo oyesen, eran también argumentos sagazmente construidos y nada fáciles de rebatir. El apóstol Pablo está interesado en que comprendan bien sus lectores que hay un conocimiento que solo se obtiene entregándose a Dios, porque solo Él es el sujeto del proceso cognitivo. Quien desea pensar por sí mismo, sin entregarse a Dios, es presa de palabras persuasivas, de sabiduría humana, porque se sitúa en un punto de partida totalmente equivocado. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los peligros que se cernían sobre los creyentes en la iglesia en Colosas eran varios. Sin duda, todo ello eran de bastante peligro. Y a esta situación se unía la ausencia además de Pablo, ya que el apóstol no podía visitarles para enseñarles, ayudarles, alentarles personalmente, ya que él, el apóstol, estaba en prisión en Roma y lo mantenía a mucha distancia de aquellos a quienes escribía la epístola. Por tanto, Pablo estaba físicamente ausente de la iglesia. Pero con todo, aunque ausente en cuerpo, estaba identificado con los creyentes y presente con ellos en espíritu. No debe considerarse aquí el término como una mención al Espíritu Santo, sino como el propio de Pablo. Pero sin embargo, no es menos cierto que el espíritu del creyente regenerado está plenamente ligado al Espíritu Santo de Dios. En alguna ocasión usa el término
espíritu para hacer mención de tal que ha sido contenido al hombre espiritual, netamente distinto de su entendimiento natural. Nótese, 1 Corintios capítulo 14 y versículo 14 dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y también, en otra ocasión, la presencia en espíritu de Pablo fue para un acto de disciplina en la iglesia de Corintios, como señala la primera carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 3, donde dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Donde la presencia apostólica hacía viable la entrega a Satanás del creyente que había cometido un grave pecado para su destrucción en la carne. Es a lo que se está refiriendo aquí en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 3. Como también ocurría con la iglesia en Tesalónica, estaba separado de vista, pero no de corazón. La primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 y versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Como se ha considerado antes, Epafras, que visitó a Pablo en su prisión, le informó de la situación de los creyentes, hablándole además de los peligros y problemas que había del buen orden de la iglesia, del amor y de la esperanza que se manifestaba en la congregación, como se observó en Colosenses 1:3 en adelante. De ahí que en medio de la lucha intensa que sostenía por ellos, el saber que vivían ordenadamente y se mantenían firmes en la fe le llenaba a Pablo de gozo. En el versículo se manifiesta como si dijese: estoy gozándome con vosotros en espíritu, como si estuviese presente en la congregación. Nótese que el corazón de Pablo latía con gozo a saber de la vida cristiana ejemplar de aquellos hermanos suyos, a pesar de las dificultades y peligros que concurrían en su entorno. Y el primer motivo era el gozo del orden, ya que la línea de los creyentes era un frente sin fisuras. El buen orden se echaba en falta en otras iglesias, como era el caso, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y el segundo motivo para gozarse era la firmeza. El sustantivo denota hacer algo firme o sólido. Las dos palabras estaban muy relacionadas con el uso militar, de ahí que esto sea también una evidencia de autoridad de la epístola. Nótese que, como he dicho anteriormente, Pablo estaba preso en Roma y estaba en presencia de un soldado continuamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. De modo que estos dos términos usados tanto en el mundo militar son metáforas que usa para referirse al buen orden y a la firmeza de los cristianos. La firmeza de la fe en Cristo, a la que hace referencia al final del versículo, es consecuencia precisamente de tener a Cristo como objeto de la fe. Esta depende y descansa y se fortalece en Él.
También es interesante apreciar cómo el apóstol usa un lenguaje de ánimo, destacando los puntos fuertes de los colosenses y alabándoles por ello. Pero por otro lado, hay que hacer notar que la Iglesia, un lugar donde se manifieste el aliento y se destaquen los valores espirituales de los creyentes, animándoles a persistir en la fe, a pesar de los problemas que pudieran haber entre ellos. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La oración que se extiende en los dos versículos es una de las formas más bellas, ya que es semejante a la de otros pasajes, como por ejemplo en Gálatas capítulo 5 versículo 25 y Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Nótese que la vida cristiana nace en el momento en que se produce la entrega a Cristo. Y el apóstol en otro lugar enseña que se cree con el corazón, como dice Romanos capítulo 10 versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por consiguiente, el nuevo nacimiento se produce por identificación con Cristo, en donde el yo del hombre muere y queda sustituido por el gran tú de Dios, que es Cristo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese que desde ese momento el cristiano y la cristiana convertido en discípulo sigue al Maestro firmemente, orientado por su persona, a donde se dirige su mirada. La carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La justificación como consecuencia de la fe es el comienzo de la vida cristiana, como señala Romanos capítulo 5 versículo 1 y Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Los creyentes de Colosas habían recibido al Señor Jesucristo. En griego están presentes los tres títulos, ya que literalmente se lee Cristo, Jesús y el Señor. Solamente en este lugar de la epístola se presentan juntos estos tres epítetos que caracterizan a nuestro Señor. Pablo enfrenta desde este calificativo en esta ocasión las dos formas de la herejía gnóstica. Primero, la realidad del Jesús histórico, real, auténtico, del Verbo encarnado, de la realidad de la condición y naturaleza humana negada por los docetas. Y en segundo lugar, la identidad del Mesías como el Jesús histórico y su reconocimiento como el Señor. Cuando digo Señor es con mayúscula, frente a los seritianos o cerintíos. Entonces, los colosenses habían recibido al Salvador como Cristo, que pone de manifiesto la función profética, como la presencia real del Mesías, anunciado a lo largo de los tiempos de la historia humana por medio de los profetas. Pero también le llama Jesús, que lo vincula con la función sacerdotal redentora. Era el nombre humano del Verbo encarnado, anunciado con él por el ángel a María en la preconcepción
por el Espíritu Santo, como así dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y Lucas, capítulo 1, y los versículos 30 y 31. El título Señor liga a Jesucristo con la función regia, señalándolo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, no es suficiente con recibir o creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, ungido de Dios que proclama el plan de salvación. Isaías, capítulo 61 y versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Por tanto, recibir al Señor como lo que representa en los títulos con los que se le señala, requiere que nuestra conducta sea consecuente con nuestra fe. De ahí la expresión andad en Él. Y al observar la oración se aprecia la forma verbal que expresa un estilo continuado o permanente de andar que se utiliza para expresar la idea del conjunto de actividades de la vida individual del cristiano y de la cristiana. La vida eterna natural para el que cree se recibe en Él y se vive en Él. Y esa es la razón por la que el apóstol dice: andad en Él. El Señor viene a la experiencia de vida cristiana en el momento del ejercicio de la fe en Él, produciéndose el nuevo nacimiento por la operación del Espíritu Santo de Dios. De manera que esta novedad de vida que se demanda aquí, cuando dice andad en Él, comprende varios aspectos. Por ejemplo, vivir conforme al Espíritu, o lo que es igual, a vivir en el Espíritu y no en la carne. Romanos, capítulo 8 y versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, en relación con vivir en el Espíritu significa andar honestamente. La orientación de la vida conforme al Espíritu es de fe, porque por fe andamos, no por vista, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 7. También es una vida de verdad, andando en la verdad, como dice la segunda carta de Juan, versículo 4. Y además es también una vida de obediencia que se ajusta a los mandamientos del Señor, la segunda carta de Juan, versículo 6. Tal forma de vida solo es posible por el poder de Dios, que actúa en el creyente. Filipenses, capítulo 2 y versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: arraigado y sobreedificados en Él, y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una vida cristiana consecuente con la fe y la aceptación del Salvador en plenitud, reconociéndole como Señor, implica necesariamente una situación de firmeza espiritual en la fe. La primera condición es un asentamiento profundo en Cristo Jesús. La palabra enraizada equivale a hacer tomar raíz. De otro modo, mantenerse en la posición segura de quien ha sido implantado en Cristo Jesús.
Y nótese que el verbo expresa la idea de algo que ocurrió definitivamente en el pasado, pero que tiene consecuencias o proyección en el presente. Cristo es el que sustenta al cristiano y a la cristiana y hace posible que éste camine conforme a las demandas de Dios. Esta había sido la enseñanza que los colosenses habían recibido desde el momento en que se convirtieron a Cristo. Estar enraizado en Cristo tiene relación con tres cosas. Nótese. La primera, base de vida, ya que solo es posible en la posición en Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Segunda, base de seguridad y fortaleza. Filipenses capítulo 4 y versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tercera, base de victoria. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice: ya que a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. De la metáfora del árbol, bien arraigado, pasa otra figura, la del edificio, sobreedificado en él. También aquí la construcción verbal se hace con el participio de presente en voz pasiva, que expresa la idea de un crecimiento continuado. La sobreedificación es el resultado de la obra de los edificadores sobre el único fundamento que es Cristo mismo, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, Efesios, capítulo 2, versículo 21, y la primera carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 4 al 8. Además, esa piedra angular, como se llama en la Escritura, que es Cristo, da asentamiento eficaz y soporte seguro, para que el edificio apoyado en ella crezca en seguridad. Nótese que la Iglesia, que son las personas, como edificio celestial, no ha sido edificada en un solo momento, sino que está en edificación continua hasta el momento en que sea trasladada a la presencia de Dios. El fundamento firme tiene que ver con todo el edificio, esto es, lo que se va edificando en el transcurso del tiempo sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús. El edificio celestial, que es la Iglesia, es la expresión visible de la edificación sobre Cristo y está formado por multitud de piedras que se asientan perfectamente unas contra otras, por cuanto todas ellas están en la misma posición que es Cristo Jesús. Pero, ¿por qué Pablo cambia la figura de árbol a edificio? La razón es que el apóstol considera también a la Iglesia como el templo de Dios en espíritu. Por tanto, sin dejar de considerarlo como un árbol bien arraigado en Cristo, introduce también la construcción de Maos, lugar donde la presencia de Dios es manifiesta. El sentido de crecimiento está muy relacionado con el otro del cuerpo. Es decir, el edificio no es de piedras muertas, sino de piedras vivas, como así dice la primera carta de Pedro capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Por tanto, es un templo que crece, para llegar a ser dimensionado a la presencia de Dios que lo llena. Y este templo santo llega a ser santo porque está siendo edificado no solamente sobre el Señor, sino en el Señor. Todo el edificio está creciendo a causa de la unión vital con Cristo, que le da ese crecimiento. Pero es que, además,
está armonizándose, ajustado también en Cristo, que da cohesión a cada una de las piedras, entrelazándolas y uniéndolas en Él, para alcanzar la dimensión del templo para Dios. Ahora bien, debe de notarse aquí también la individualidad, tanto de un árbol arraigado como de un edificio compuesto por piedras que crece firmemente estableciéndose en el Señor. La firmeza aquí tiene que ver con la fe. En cualquier caso, la fe es lo que da firmeza a la vida cristiana. Ellos podían mantenerse firme en la fe porque habían sido enseñados. Y la Iglesia de los tiempos apostólicos insistía y perseveraba en la enseñanza de los creyentes. Los apóstoles primero y luego sus colaboradores instruían a los cristianos en las verdades de la fe, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por tanto, la enseñanza bíblica tiene como propósito perfeccionar la madurez espiritual para dejar el infantilismo que no permite estabilidad y consistencia, forma propia de los niños en Cristo. Sin duda, la firmeza está en Cristo, que es el camino, pero que no es un camino estático, sino dinámico, que se mueve y nos lleva hacia Dios, como dice Juan capítulo 14 y versículo 6. De manera que solamente arraigados y establecidos en Él es posible la vida victoriosa, consistente en andar en Él. De otro modo, los arraigados en Cristo son los únicos que pueden andar en Él. Sigue diciendo este versículo 7, abundando en acciones de gracias. Las bendiciones recibidas, las provisiones otorgadas, el poder manifestado debieran conducir a una vida en la que se manifieste gratitud a Dios por lo que Él hace. Ahora bien, el apóstol no está sugiriendo el comienzo de acciones de gracia, sino la perseverancia en ellas. Nótese que no exhorta a iniciar la gratitud, sino a abundar en ella. La vida cristiana firmemente establecida se evidencia en una abundancia de gratitud. Esto es en la enseñanza y la orientación que el escritor a los hebreos establece en la epístola, cuando escribe, en Hebreos capítulo 13 y versículo 15, dice: así, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y voy concluyendo ya con esto. Como se ve en todo el libro de los Hebreos, los sacrificios eran de suprema importancia en el antiguo pacto. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo más que ofrendas de animales o grano. Téngase en cuenta que todos los creyentes que han nacido de nuevo en el Nuevo Testamento son sacerdotes. La primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 5 así lo señala cuando dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, el cristiano debe de tener ofrendas de alabanza y acciones de gracia. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice:
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio de la alabanza también era mencionado en el Antiguo Testamento, como se puede observar en el Salmo 54 y versículo 6, donde dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Estimado y estimada oyente, muchas personas por ignorancia culpan a Dios de todo lo malo, pero sin embargo no le dan gracias por todo lo bueno. Los cristianos le daremos siempre gracias a Dios, no solamente por todo cuanto Él nos da y recibimos de Él, sino muy especialmente por la salvación en Jesucristo, que ya en el pasado recibimos cuando le aceptamos en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, como tu Salvador, ahora libremente, por medio de una oración sincera, puedes aceptarle, recibiéndole en tu vida. Ora conmigo y repite esta oración si antes nunca la has hecho. Dios eterno, quiero darte gracias porque tú haces posible que cada día pueda respirar. Tú haces posible que cada día salga el sol para justos e injustos. Hasta ahora, yo he sido una persona injusta, pecadora. Por ello, te pido perdón por mis pecados, por mis delitos, y te acepto en mi corazón, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.